Capítulo 1, versículo 16 y 17, son la tesis de la carta. Les he comentado, es el punto central en el cual Pablo va a comenzar a desarrollar su tema. Pablo es un personaje muy metódico. Pablo siempre recibe con sus cartas, con su nombre, con su posición, con esa declaración de parte de quién es Dios, con una declaración de quiénes son las personas a las cuales está dirigiendo su carta, y luego usualmente tiene su oración, y digo usual porque está en todas sus cartas, y después de eso comienza a actuar, ¿no? Comienza a desarrollar esto. Ahora, cuando nosotros vemos un ejemplo, la forma en la que predica César, si han visto predicar a César, él siempre también es muy metódico. La forma en la que él lo realiza con unas hojas que tienen sus escritos, y él pone primeramente, todo esto es introductorio, nada más para que no me abandonen aquí, pero usualmente coloca primeramente su texto, lo que va a exponer él. Después él coloca, bueno, no coloca escribiendo, pero coloca un espacio para su oración, la que va a realizar cuando esté predicando. Pueden checarlo el domingo. Y luego coloca lo que es una introducción, y al final de su introducción coloca lo que se dice como una proposición, ¿ok? Una proposición es el punto central de lo que va a observar en su sermón y lo que quiere conseguir con ese sermón, ¿ok? Pueden escribir eso también si quieren, ¿eh? Porque esto es bastante padre en relación a la parte de predicación, porque muchas veces no lo notamos, pero la forma en la que está actuando esta persona, en este caso el pastor César, es muy intencional. Quiere él primeramente establecer qué es lo que va a decir con todo su sermón, para después ir por los argumentos que van a ir generando esas convicciones. Y esto no lo saca de cualquier lugar. Esto se llama predicación expositiva. No necesariamente todo ese orden, y se saca directamente de la Biblia. Esa es la forma en la que están escribiendo estos autores. ¿Sí? Es la forma en la que exponía Pedro, es la forma en la que expone Pablo en sus cartas. Y entonces este punto central que hemos estado observando por ya unas semanas, es el versículo 16 y el versículo 17 de Romanos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a leer esos dos versículos, ¿ok? Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Qué nos están diciendo? Otra cosa, nada más para que conozcan esta. Digo ese tipo de comentarios y voy a decir varios cada vez que nos veamos en algún estudio, muy intencionalmente para que podamos aprender nosotros, aquellos que tienen un interés por leer mejor la Biblia, para que puedan tener unos ciertos principios, aquellos que tienen un interés por exponer la Biblia y enseñar a otras personas, para que tengan también unas ciertas bases de qué es lo que implica esto. La última vez que nos vimos, estaba diciendo la parte de no podemos leer nosotros la Biblia siempre como si fuesen un versículo solo que nos está hablando en un día y luego el siguiente día otro versículo, sino que tenemos que ver que también están constituyendo argumentos, ¿sí? Eso lo dije intencionalmente para que nosotros veamos ese tipo de cosas. Ahora, lo que les digo ahorita, esta tesis, vamos a terminar con ella y luego vamos a ver cómo es que se recupera esta tesis en varias partes de la carta de los romanos, y vamos a ver cómo es que esta misma tesis nos apunta a que tenemos que seguir leyendo nosotros las escrituras de forma constante. ¿Ok? Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Ahora quiero que vean que esta cosa está dividida en dos intereses que tiene Pablo. ¿Ok? El primer interés lo hemos estado analizando en el versículo 16 y el segundo está en el versículo 17. ¿Va? Y estos intereses son extremadamente importantes, no solamente para Pablo, sino lo son para nuestras vidas y tienen que serlo para nuestras vidas. ¿Ok? ¿Cuáles son esas dos cosas? Primeramente, nos va a mostrar estos versículos cómo es que cómo es que podemos ser felices en Dios para siempre. ¿Sí? Y el segundo interés, qué es que podemos mostrar a Dios en nuestras vidas. Ok, ¿a qué me refiero con eso? Cada uno de nosotros tiene que ver que esas dos cosas son las cosas más importantes
que tenemos que realizar dentro de nuestras vidas, ¿sí? Primeramente, poder ver nosotros gloriosamente a Dios, poder verlo con unos ojos que lo están aceptando, que lo están recibiendo, que están viéndolo felizmente, ¿sí? No como personas que son enemigas a Dios. Y la segunda, repito, cómo mostrar a Dios en nuestras vidas. Y ese tiene un pequeño juego, porque es mostrar a Dios, me refiero a que podamos nosotros recibir a Dios en nuestras vidas y que luego ese mostrar que se está revelando en nuestras vidas de Dios puedan observarlo las demás personas y principalmente que pueda observarlo Dios en nuestras vidas, ¿sí? Porque aquí la opinión que más nos interesa, aquel que lo puede recibir, es Dios, finalmente, ¿sí? Y esto es lo más importante que tenemos que aprender nosotros en nuestras vidas. Por tanto, es aquello que Pablo tiene un mayor interés en realizar, ¿sí? Voy a seguir creciendo esta idea, ¿ok? Una pregunta que nos podríamos hacer acerca del primer punto, cómo ser felices en Dios, es ¿qué debemos hacer nosotros para poder pensar, para poder sentir, para poder hacer algo que nos haga felices a nosotros en Dios? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer nosotros para poder ser felices en Dios? Para poder pensarle felizmente, para poder sentirle felizmente, para poder actuar felizmente. Y la siguiente, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos pensar, sentir y actuar para poder mostrar la gloria de Dios? ¿Ok? Se complica la cosa, ¿sí? ¿Cómo podemos sentir esto y poder recibir la gloria de Dios? ¿Y cómo es que podemos mostrarla? ¿Sí? Ahora, perdonen, es que esto está complejo y también se me hace difícil explicarlo, porque son cosas muy, muy pesadas. Pero bueno, ahora la forma en la que nos responde Pablo aquí va, ¿ok? La primera cosa se responde en el versículo 16, ¿ok? Cuando dice, es el poder de Dios para salvación, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que la preocupación que tendríamos nosotros de ser felices en Dios para siempre está siendo resuelta. ¿Por qué? Porque este poder de Dios para salvación al menos significa, y lo hemos estado observando, no tener una enemistad con Dios, una salvación que implica no tener esa enemistad y por tanto que nos está haciendo referencia al menos al poder ver nosotros felizmente a Dios para siempre, ¿sí? La salvación era de la ira de Dios, si se acuerdan. Salvación de la ira de Dios. Y la ira de Dios se refiere a una experiencia en la cual Dios actúa fuertemente contra sus enemigos. Entonces, no hay una amistad entre estos dos y está actuando en forma que lo repele y lo echa para afuera. Y entonces vemos pasajes. Les voy a dar 3. Lucas capítulo 3, versículo 17, por ejemplo, que nos habla acerca de cómo es que Dios va a separar al trigo de la paja. Pueden ponerlo así. Lucas capítulo 3, versículo 17. Trigo de la paja. Y se los leo mientras escriben. ¿Sí? Dice, no, os voy a cambiar de versión porque esta está un poquito más complicada. ¿Ok? El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. ¿Sí? Esta parte y este capítulo nos va a hablar acerca de esa enemistad. Y entonces dice, va a separar el trigo de la paja y el trigo va a ser, y la paja va a ser echada al fuego. ¿Ok? Y esta imagen se repite. Otro más, Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43. Nos está hablando de una parábola de parte de Jesucristo. Y en esta parábola nos está haciendo referencia a cómo es que en el mundo ahorita en el mundo está conviviendo la cizaña junto con la las buenas plantas. Y entonces, en este momento no se están separando las dos, ¿sí? Pero llegará un momento en el cual van a ser separadas y va a ser cortada la cizaña, dice el versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo, ¿sí?
Dice el versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos, oiga, ¿sí? Y chequen esa parte. Entonces, unos son quitados y son echados, nos dice va a ser en el fin del mundo, y van a ser echados en el fuego. Y los otros, versículo 43, son los justos que van a resplandecer en el reino de su Padre. Va a haber una amistad y van a estar resplandeciendo ahí. Entonces hay una diferencia muy notable en la forma en la que está lidiando con estas dos personas. Y nos habla de una cercanía, entonces, y la parte del horno de fuego nos habla de una distancia enorme, porque no solamente es una distancia de estar separado de Dios de forma pasiva, en lo que me refiero a eso es literalmente como estamos nosotros ahorita. Nosotros no estamos actuando para estar separados, simplemente estamos en un lugar lejano el uno del otro, sino que va a ser Dios actuando de forma activa para poder realizar esa separación de forma más grandiosa. Y en este caso, la forma más grandiosa sucede a través de un juicio, a través de una separación que implica un castigo, ¿no? Entonces, estas personas no van a ser felices con Dios. Pero del otro lado, ¿quiénes sí van a ser felices con Dios? Aquellos que están creyendo en Él, ¿no? Porque ellos sí quieren estar con Dios. Ellos sí le aman. Ok, entonces versículo 16 nos está diciendo cómo vamos a poder conseguir esta amistad, cómo vamos a poder conseguir tener esta felicidad, y nos está hablando entonces de una salvación, ¿sí? Ahora el versículo 17 nos está contestando la segunda parte. Dice el versículo 17, de Romanos capítulo 1, y ahí regreso. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿sí? Entonces trata acerca de una revelación de justicia que está sucediendo de parte de Dios, que se está realizando a través de la buena noticia de Jesucristo, ¿ok? Una revelación de justicia. Y habíamos comentado hace 2 ocasiones, esta revelación de justicia es una justicia que nos está dando a nosotros, nos está declarando justos, Él, ¿ok? Está revelando justicia en los que creen en su nombre, para que entonces, lo que les había dicho, Él pueda vernos y nosotros estemos mostrando justicia delante de Él, ¿sí? Y entonces Él nos mira y ve justos, ¿ok? Nosotros no somos justos por nosotros mismos, pero si Dios provee la justicia y nos la atribuye, o sea, pero nos las está entregando de forma verdadera como un regalo, tú tienes ese regalo, lo puedes sentir, no de forma literal, sino me refiero, existe ahí, lo puedes tener, lo puedes abrazar, y cuando ya lo tienes recibido y vemos es por la fe que tú lo recibes, confiando en Dios, Dios te ve y ve justicia, ¿sí? Y entonces se resuelve nuestro segundo gran problema, que es cómo vamos a mostrar a Dios. Y la respuesta entonces de cómo vamos a mostrar a Dios es porque Dios mismo es el que está actuando para mostrar en nosotros a sí mismo y sus atributos de justicia, principalmente justicia, ¿sí? Muestra otras cosas, pero en este caso la preocupación principal es poder mostrar la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, regresamos, versículo 16, es el poder de Dios, es la acción de Dios para poder mostrar en nosotros esa justicia y para poder entonces regresar de esa enemistad a una amistad y un amor y una relación de padres en la cual ahora nosotros resplandecemos. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora vemos, ¿esto sigue en Romanos? Sí, claro que sí. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y ahí tenemos nosotros un ejemplo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Ok? 2 puntos otra vez. En uno, nosotros disfrutamos a Dios y vivimos de forma plena. ¿Cómo vamos a lograr esto? Dice este versículo, el reino de Dios, cuando se obtiene el reino de Dios, conseguimos justicia, conseguimos paz, conseguimos gozo, ¿sí? Ahora,
¿Cómo obtenemos eso para que se muestre para nosotros y para que nosotros mostremos? Y es a través de esa predicación del evangelio que se realiza en nuestros corazones para poder nosotros entrar en el reino de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos unos términos bastante complejos. A mí me preguntan si son bastante complejos, pero que se van haciendo sencillos entre más conocemos a Dios y la forma en la que Él nos está rescatando. Esa es la forma en la que nos está rescatando. Y es importante que nosotros veamos como algo importante esto, ¿sí? Dios tiene el poder para poder hacernos justo y Dios tiene la voluntad que quiere que nosotros seamos devueltos a esto, y eso es lo más importante que existe dentro de nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros pensamos que es más importante algo, cualquier otra cosa, los escándalos de Trump, por ejemplo, si nosotros ponemos más atención a este tipo de cosas, si nosotros vemos como más grandes estén los sucesos de terrorismo que están sucediendo en el mundo, no nos estamos dando cuenta de la realidad de las cosas, ¿sí? No digo que esas cosas no sean importantes, pero tomen una perspectiva. Si yo les preguntase, por ejemplo, acerca de la vida de Hitler, muy probablemente ustedes no tienen mucho conocimiento de qué es lo que sucedió. Saben de la parte del Holocausto, pero no saben más allá de todo esto, ¿no? Y Hitler es muchísimo mayor en su mal gobierno que Trump, ¿sí? Por el otro lado, si lo comparamos con otros, por ejemplo, ay, se me fue cómo pronunciarlo, y sí lo estaba practicando, con Genghis Khan, por ejemplo, a él ni siquiera sabemos, estoy casi seguro que ni siquiera sabemos en qué años vivió, o qué es lo que hizo, por qué es famoso, ¿sí? Y no es porque no sea importante, pero hay otras cosas que son muchísimo más grandes dentro de nuestras vidas y no se compara para nada este tipo de sucesos y los sucesos que tenemos nosotros en nuestra vida diaria en comparación con la idea de estar o no en una relación con Dios, de estar lejos de Él, de poder mostrarle a Él y de poder ser felices nosotros con Dios, ¿sí? Lo que parece tan importante para nosotros ahorita realmente es demasiado pequeño en comparación con estas cosas eternas. Por eso es que Pablo habla acerca de estas cosas que son eternas. En su momento, Pablo estaba viviendo por una persecución que se estaba realizando en la parte de Jerusalén hacia todos los judíos cristianos. Había habido una expulsión de los cristianos en Roma de parte de Claudio y luego los habían recuperado y estaba solamente un par de años, probablemente entre 2 y 4 años, de que estallase una persecución que iba a asesinar a cristianos. Y sin embargo, Pablo no hace referencia a este tipo de cosas. Este tipo de cosas no son tan importantes para él como mostrar cuál es el punto y cuál es el poder de Dios que está actuando en su evangelio. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer nosotros cómo llegar a este gozo eterno y necesitamos nosotros entonces estar orando de forma ferviente para poder conocer y que se nos abran nuestros ojos a ver este evangelio de la forma en la que está llevándonos a creer y al gozo eterno. ¿Sí? Ok. Ahora, voy a recuperar todo lo que hemos estado observando mientras hemos visto estos 2 versículos. No sé si se dieron cuenta, pero ya estamos en la 4ª o 5ª vez que hablamos de estos 2 versículos. Entonces, vamos a, vamos a checar nada más unas cosas que hemos estado viendo de esos 2 versículos y vamos a unirlas y luego vamos a llegar al punto final que se encuentra en la parte de vivir por fe. ¿Sí? Ok. Primera parte que estábamos observando de estos 2 versículos era que no se trata primeramente de sobre cómo las personas se vuelven creyentes, ¿ok? El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No se refiere a una salvación que es cuando las personas se hacen creyentes, como se refiere a una salvación de cómo es que los creyentes son salvados, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Brevemente, una salvación de cómo es que se hacen creyentes significa yo voy a predicar el evangelio y entonces las personas de repente va a suceder algo en sus corazones y en sus mentes y van a empezar a observar a Dios. Eso sucede, eso es real, pero eso no es lo que está diciendo aquí, ¿ok? Lo que está haciendo referencia aquí es como una vez que esta iglesia en Roma, que ya era creyente, que ya estaba mostrando su fe a todo el mundo y ya eran famosos por su fe, ¿cómo es que esos creyentes van a seguir permaneciendo creyentes
y van a estar avanzando en el camino que va a llegar directamente a Dios. ¿Sí? Esa es la primera cosa que estábamos observando, que está haciendo referencia a cómo es que los creyentes se salvan. Una vida completa de creyentes después de que hemos sido nosotros declarados justos. ¿Ok? Ahora, siguiente cosa. Esa era la primera. Segunda cosa, vimos cómo es que esto implica que escapamos nosotros de la ira de Dios. ¿Sí? Lo vimos en Romanos capítulo 5. Lo vamos a ver en otros versículos ahorita. Pero está haciendo referencia a cómo somos liberados nosotros del juicio de Dios. De un juicio que está sucediendo ahorita, versículo 18, que está sucediendo ahorita al momento en el cual las personas se empiezan a alejar de Dios y Dios les permite alejarse, y de un juicio que va a ser al final, en el cual las personas van a ser juzgadas por la vida que vivieron ahorita, que se les presentó el Evangelio y ellos decidieron no aceptarlo. ¿Ok? ¿Cómo escaparemos entonces de la ira de Dios en el final de los tiempos? Siguiente cosa, 3. Estábamos viendo que esta forma de escapar es a través de una declaración de justicia. Una declaración de justicia que Dios realiza al revelar su justicia en nosotros. ¿Ok? Y esa declaración de justicia, por eso es que teníamos que hablar tantas veces antes de esto. Esa declaración de justicia se consigue solamente por un evento, por la cruz de Jesucristo, y se recibe por fe. ¿Sí? Se consigue porque esa es la acción con la cual se realiza la muerte de Jesucristo, es la parte activa, y se recibe con fe, es una parte que está sucediendo de forma, en cierta forma pasiva, porque nosotros recibimos toda la acción de Dios, pero no es una acción que nosotros realicemos, ¿sí? Sino que Dios es el que está actuando en nosotros para proveernos la fe y para proveernos entonces el abrazar ese sacrificio de parte de Jesucristo para nuestras vidas. ¿Ok? Uf. Y 4. Espera, ¿esa era la cuarta o la quinta? Un segundo. 1, 2, 3, 4. Quinta. 5. Entonces, y a partir de eso, ¿cómo entraremos en la vida y en el gozo eternos? ¿Ok? Está más sencillo. ¿Cómo entramos en la vida y en el gozo eterno? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? El versículo entonces 16 dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar a los creyentes, y el versículo 17 dice que la forma en la que funciona es que el Evangelio revela la justicia de Dios. Esa es la parte principal. La forma en la que está sucediendo esta salvación es a través de una revelación de parte de Dios, ¿sí? Y la clave entonces está en seguir nosotros creyendo y confiando en este actuar de Dios, ¿sí? Seguir creyendo y confiando, y el que continúa haciendo la acción de revelar la justicia es Dios. ¿Ok? Voy a rehacer esa oración que acabo de decir, porque lo que estoy diciendo ahí es que hay dos acciones que son continuas, ¿sí? Una acción continua, que es el hecho de que nosotros tenemos que seguir creyendo. Si nosotros fuésemos a traducir de nuevo, ¿qué es lo que está diciendo aquí el versículo 16 y 17? De una forma que sea un poquito más comprensible, aunque larga, sería el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que está creyendo de forma continua. ¿Sí? Aquel que cree, aquel que está creyendo de forma continua. Es una acción presente. Entonces, tenemos que seguir creyendo y continuar creyendo. Y el siguiente versículo se traduciría así. ¿Cómo vamos a lograr seguir creyendo nosotros? Porque hay otra acción que está sucediendo que nos ayuda a creer a nosotros. Y esa acción es, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se está revelando ahorita de forma continua por fe y para fe. ¿Sí? Y entonces cuando Dios está actuando de forma continua para revelar la justicia, su justicia de Dios en el Evangelio, mes tras mes y día tras día y año tras año,
Dios nos está proveyendo las herramientas para que nosotros podamos seguir creyendo. Por ende, la necesidad de que cada uno de nosotros se congregue y escuche del Evangelio y lea su Biblia de forma continua para que siga recibiendo esta muestra de justicia de parte de Dios y la centralidad de la cruz. Y por eso no abandonamos nosotros la cruz cuando nos volvemos creyentes, sino tenemos que seguir escuchando y creyendo y creciendo en esta manera de ver la cruz, para poder ser salvos nosotros, finalmente, ¿sí? Teniendo una vida completa de fe. ¿Ok? Y esto lo vemos de forma clara cuando vemos Hebreos 3. Lo vamos a ver más al rato, pero se los traigo de una vez. Hebreos 3 nos dice que nuestra fe se prueba verdadera por el hecho de si perseveramos en ella y la mantenemos con nosotros hasta el fin. ¿Sí? Se prueba verdadera la fe porque se mantiene hasta el fin. Y Romanos 13, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, nos habla entonces de cómo es que no es lo mismo ahorita en nuestra condición de fe que lo era cuando nosotros nos convertimos. ¿Sí? Romanos 13, versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca nosotros de nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sí? Ya estamos más cerca. La salvación está más completa en un sentido. ¿Sí? En un sentido está más completa y al final entonces vemos una salvación futura. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5, versículo 9, que nos está diciendo, pues mucho más estando ya justificados, salvación ya sucedió, pasada, ha sido realizada, ya justificados, por él seremos salvos, futuro de la ira. ¿Sí? Ya sucedió, es ahorita es real y a la vez la salvación está futura porque tiene que ser completada y va a ser completada de forma perfecta hasta que llegue Jesús en su juicio y nos declare justos delante de él. ¿Ok? Entonces esto es lo que está en juego en estos versículos. ¿Cómo es que Dios va a llevar nuestra vida para que al final seamos salvos de la vida y tengamos de la ira, perdón, y tengamos vida eterna? ¿Ok? Chequen también esto. Y aquí va otro principio. Un libro de forma completa tiene un propósito, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos la carta, vimos la forma en la que inicia, tiene una introducción, tiene su proposición y su proposición domina el resto del libro, ¿ok? Y la otra cosa que sucede para poder ver esto también es que el autor continuamente hace reafirmaciones de lo que está diciendo aquí, ¿sí? Aquí les va una, el versículo que acabamos de leer, Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O si le damos la vuelta a este versículo y lo movemos para que diga, pues mucho más, por él seremos salvos de la ira estando ya justificados en su sangre, estamos viendo de nuevo el versículo 1, 16 y 17. ¿Sí? Está diciéndonos, seremos salvos de la ira, o, versículo 16, es el poder de Dios para salvación, para la salvación futura, ¿sí? Ser salvos de la ira por medio de Cristo, porque hemos sido justificados en su sangre. O versículo 17, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿sí? Entonces está hablándonos de esta justicia que se revela, su justificación, perdón, justificados por su sangre, y entonces nos dice de nuevo, seremos salvos, futuro, por la justificación que está realizando en el presente. ¿Ok? Entonces vean, no estamos hablando de algo cualquiera para Pablo. ¿Sí? De un segundo. Bueno, mientras les doy espacio para anotar. Si es que
Ok, va. Otro más. Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30 dice, de esta misma forma y este mismo orden de todas las cosas, ¿ok? Versículo 30 dice, y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, estos también glorificó. Y chéquense primeramente la parte de, justificó y glorificó. Y nos está hablando acerca de este mismo orden, ¿ok? Ya justificó, ya los hizo justos, y ahora que falta la parte futura, donde los va a glorificar, ¿sí? O regresamos a Lucas, cuando hacen la separación de la paja del trigo, y la paja es echada al fuego, y el trigo entra en esta plenitud de la parte, y me confundí de analogía, perdón, estamos en Mateo 13, cuando separa la cizaña de la buena hierba, y entonces la hierba entra en la plenitud, ¿sí? Es glorificada. Estas buenas personas, las personas que son justas, más bien, ¿sí? Es el mismo orden, es un lenguaje diferente, pero es el mismo orden. Y otro más dentro del capítulo 8, en el versículo 32. Mismo orden, otro lenguaje, ¿ok? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? ¿Cuál es la parte del Hijo? La parte del Hijo es para la acción de justificación que está realizando a través del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? A través de cuál sacrificio está quitando, el de Hebreos ahorita lo digo ya, pero sí, es seguro que lo digo ahorita, no te preocupes. A través del sacrificio nos está quitando y removiendo los pecados porque se los está poniendo a Jesucristo para que Él pague, y la justicia de Jesucristo se está pasando a nosotros cuando nosotros lo recibimos por fe, ¿sí? Y después de eso, estas personas que han recibido al Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Y cuáles son todas estas cosas que está hablando aquí ahorita? Nos está hablando acerca de la la glorificación futura que va a realizar Dios, ¿ok? Porque ya nos proveyó a su Hijo, ¿cómo no realizará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Es el mismo patrón. Entonces, en Romanos 8:30, en Romanos 8:32, en Romanos 5:9, en Romanos 1, versículo 16 y 17. Y es el gran tema y la estructura del libro. ¿Ok? Entonces, toda nuestra esperanza de salvación depende de contemplar y de creer esta revelación de la justicia de Dios como un regalo para nosotros. Versículo 17, ¿no? Ok. Ahora, esto es importante que lo comprendamos, que lo aceptemos, que lo tengamos en nuestros corazones, porque el libro de Romanos es un libro extremadamente complejo, ¿sí? Y esta es la base de absolutamente todo. Romanos exige un montoncísimo de cosas. Romanos nos pide actuar de forma buena con las personas que están en nuestra iglesia. Romanos nos pide que nosotros eliminemos el pecado de nuestras vidas. Romanos nos pide que nosotros veamos, cuando no podemos nosotros quitar este pecado, que veamos a Jesucristo otra vez. Pero la base para poder realizar todas esas cosas siempre se encuentra en la parte de la justificación que ya ha realizado, ¿sí? Si no la ha realizado, aun si tú quitas todo el pecado de tu vida, no importa, ¿sí? Porque no lo estás quitando de forma verdadera. Aun si tú te comportas bien con tus hermanos en la iglesia, no importa, porque no los estás amando de forma verdadera. Esta es la base que forma el fundamento de todas las demás cosas, y por eso es que tenemos que comprender estos dos versículos de forma perfecta, ¿sí? Perfecta me refiero de que lleguen a nuestros corazones, ¿sí? Que podamos realmente creer en esto que está hablándonos de que ya nos quitó la culpa y que ya nos separó del pecado y que ya nos ha declarado justos a sus ojos, y a partir de eso podamos nosotros avanzar en todo lo que va a exigir de nosotros Romanos y Dios en general en todas las cosas, ¿sí? Entonces tiene que ser un evento que ya es pasado en nuestras vidas y tiene que ser un evento que es seguro. Y esa gracia pasada alimenta la gracia futura que va a realizar Dios, ¿ok? Entonces el poder que nos lleva a esto, sin embargo, les digo otra vez,
Primer punto, que era poder ver y tener una relación con Dios de felicidad, es alimentado por la misma acción de Dios, ¿sí? Ok, entonces la revelación de la justificación de Dios, que debemos de verla de una forma y otra y otra y otra, y seguir creciendo en ella y que la sigan diciendo de formas distintas para poder luchar contra el pecado y contra la incredulidad en nuestras vidas, ¿sí? Ahí el pecado, todas las cosas que estamos haciendo en rebeldía contra Dios, y la incredulidad, todas las veces que nosotros no le creemos a Dios, que tenemos que luchar en contra de ellas. Este caso. Va. Ahora, finalmente llegamos a la última parte. El justo vivirá por fe, ¿sí? El justo por fe vivirá. Era así, ¿no? Dame un segundo. Voy a poner el versículo mejor para no decirlo de forma incorrecta. Fue la segunda forma en que lo dijiste. Vas. Gracias, Sara. Vas, el justo por la fe vivirá. Ok. Aquí que está realizando Pablo. La última vez vimos más o menos qué es lo que decía Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Vamos a observarlo de forma más grande ahorita, ¿ok? Habacuc 2, versículo 4. Habacuc, uno de los profetas menores porque escribió poco relativamente en relación a otros, nos está hablando acerca de un juicio de parte de Dios que va a llegar, ¿ok? Ya juzgó a la nación del norte de Israel. Si recuerdan la historia de Israel, existía una sola nación, estaba gobernada por David, estaba gobernada por Salomón. Van avanzando los reyes y llega un punto en el cual existe esta separación, ¿sí? Y entonces queda en un lado, en el sur, queda la nación de Judá, y del otro lado quedan el resto de las tribus, básicamente, ¿sí? Cuando nosotros vemos entonces eso, esta nación que está en el norte empieza a actuar de forma idólatra, empieza a tener reyes que van avanzando de forma peor y peor y peor y peor, y entonces Dios envía un juicio para la nación del norte para poder utilizar a Siria, que los conquistase, y entonces destroza todo y prácticamente desaparecen estas tribus, ¿sí? Después, esta nación de Judá tiene el aviso de que tienen que llegar a un arrepentimiento, porque están siguiendo los pasos de su hermana. Y ellos tienen que ir avanzando entonces, no en la misma dirección, sino en la dirección contraria, ¿sí? Y esta carta de Habacuc, perdón, este libro de Habacuc nos está hablando entonces en este contexto del gran peligro del juicio de Dios que se avecina. ¿Ok? Podemos ver Habacuc, capítulo 1. Habacuc, capítulo 1, versículos 6 y 7, que nos dice ahí, va a juzgar Dios a las naciones. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Los caldeos son los de Babilonia, los babilónicos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, ¿sí? Dios va a utilizar a los caldeos, a los de Babilonia, para que vayan y conquisten y hagan la obra de juzgar con la ira de Dios a las naciones por su incredulidad, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo ahorita, ¿sí? Si no les pone a la cabeza eso, es porque ya lo sabían. Pero a mí, o sea, literal, esto literal, como dice el versículo, no se lo creerán, porque Dios está utilizando una nación que es enemiga de Dios para poder juzgar a otros enemigos de Dios, ¿sí? Entonces la propia Judá no estaba exenta de todo este tipo de juicios, porque también era idólatra y también estaba yendo y queriendo probar esta ira de parte de Dios, ¿sí? Y entonces ahí la pregunta crucial que tendríamos que realizarnos, si estuviésemos en esa ocasión, y nosotros tenemos que realizarnos en nuestra ocasión en la que estamos, que es una muy similar. Si estuviésemos en esa ocasión a punto de ser juzgados por Siria, tendríamos que preguntarnos cómo es que podemos ser salvos, cómo es que podemos salvarnos de esta ira venidera de parte de Dios, ¿sí? Y la respuesta entonces, Habacuc la da en el capítulo 2, ¿sí? La da en el capítulo 2, versículo 4, cuando dice entonces, he aquí
que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Sí? ¿Quién será salvo de la ira de Dios? El justo por su fe vivirá. Y aquí tenemos dos cosas que se observan en este versículo. ¿Ok? Dos cosas. Primeramente, que el rescate de este juicio se realiza por la fe. Depende de la fe. ¿Sí? El rescate del juicio depende de la fe. ¿Ok? Cuando está hablándonos aquí de la parte de salvación, nos está haciendo referencia a una salvación de este juicio de parte de Dios. ¿Sí? El justo por su fe vivirá. Y lo está llamando esta salvación vivir. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Y el rescate entonces de la ira de Dios y el regalo de la vida eterna del que nos habla Pablo se dan ambos gratuitamente a quienes están confiando por fe en Dios. ¿Sí? Habíamos dicho la otra vez, esta palabra fe nos hace referencia a una fidelidad. Y es una fidelidad a la promesa que provee Dios en el versículo 1 al 3. ¿Sí? Entonces, cuando Dios promete en el versículo 1 al 3 que va a fortalecer, que va a salvar, que no tardará en llegar, versículo 3, que no tardará, que tiene que ser esperado, que vendrá sin duda. Y nosotros somos fieles a creerle a Dios en todo esto. En este caso, ellos me refiero, ya me puse a mí, pero ellos, si le fuesen fieles, los que estaban en este juicio iban a vivir. Entonces, ese rescate, salvación, vida, depende de su fe, ¿sí? Depende de creer, ¿ok? Salvación entonces a todo aquel que cree, como nos dice Romanos 1:17. O lo podemos volver a decir, heredamos la vida al momento de confiar nosotros en Dios. ¿Ok? Revisen otros dos versículos. Versículo 18 de Habacuc 2. Habacuc 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que siendo imágenes mudas, confíe el hacedor de su obra. ¿Tenemos que confiar nosotros en esta mentira? No. Versículo 3, 16. También nos dice Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas, y a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que no lo invadirá con sus tropas. ¿Sí? Nos está hablando de muchos sentimientos que están llegándole a esta persona que está viendo la parte de que tiene que confiar en Dios y que se está haciendo inseguro, porque gente está confiando más en imágenes que en Dios, porque está estremeciendo toda esta imagen de lo que está sucediendo en su vida. ¿Sí? Versículo 18 también y 19 de ese mismo capítulo. Sin embargo, esta persona dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? Tienes que confiar entonces. Tiene que ser tiene que ser estremecido tu cuerpo, pero nunca tu espíritu. ¿Sí? Ok. Y segundo punto, entonces, ¿qué vemos aparte de esto? De que hay que tener una fidelidad a Dios, ¿sí? Y de que ese rescate depende de la fe, perdón, ese era el punto. Que el rescate depende de la fe, que es una fidelidad en Dios, ¿sí? Segundo punto es que esta vida que se gana por fe está vinculada. Rayos, me confundí en el orden, perdón. Esta vida que se gana por justicia se vincula a la fe, ¿ok? ¿Qué me refiero con eso? La otra cosa que está vinculando a la salvación al vivir del versículo 4 es la parte de justicia, ¿sí? Dice: por su fe vivirá, pero el que tiene esta fe es el justo, ¿sí? No hay nadie más que tenga esta fe, sino el justo, ¿sí? Entonces, lo menos que podemos decir nosotros ahí es que las personas justas son las que se les da vida
y salvación en su fe. ¿Ok? Eso es volver a decir el versículo, nada más lo estoy rehaciendo para que veamos esto. Es las personas justas que les da vida y salvación en su fe, Dios. ¿Sí? Ahora fácilmente nosotros podríamos entonces pensar, ok, entonces Dios le da salvación a aquel que es justo, ¿sí? Y pensar nosotros en nuestra mente que este tipo de justicia entonces está haciendo referencia al seguir leyes, al estar cumpliendo mandamientos, al estar avanzando, y estas personas entonces van a ser libres de, eh, del juicio de Dios por su justicia, ¿sí? Pero claramente está diciendo aquí que es por la fe que escapamos del juicio de Dios. Y si, como dice también entonces en Habacuc 1, versículo 13, que existen gentes que son extremadamente impías dentro de todo esto. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí está haciendo referencia a Dios, ¿ok? Muy limpio eres de ojo, Dios, para ver el mal, ni puedes ver agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados? Y callas cuando destruye el impío al más justo que él, ¿sí? Aquí ambos están abajo. El menospreciado también está abajo. Y el que está haciéndolo caer también está más abajo, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es que Pablo está leyendo esto? Y Pablo está hablándonos acerca de una justicia que proviene de la fe. Si él no mira con aprobación a nadie, Dios. Aquí les tengo un punto diferente, porque la forma en la que observa el Antiguo Testamento la parte de justicia, desde Génesis, nunca está relacionada con la parte de las obras, ¿sí? La justicia que observaba en Abraham, ¿recuerdan? Fue a través de la fe, ¿sí? Abraham creyó en él y le fue contado por justicia, ¿sí? Cuando una persona confía en Dios, esa persona es llamada justa por Dios y es hecha justa de parte de Dios, y no es una idea que surge del Nuevo Testamento, sino es una idea que surge desde las primeras páginas de la Biblia, ¿sí? Entonces aquí esta persona que es justa está relacionando Habacuc ambas ideas, la justicia y su fe, que se están complementando la una a la otra, ¿sí? Para poder seguir avanzando en esto. Y entonces, lo que nos dice aquí, el versículo 17, que era la parte final, justo antes de decir esto, cómo de Habacuc, como está escrito de Habacuc, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Ok? Ok. Cuando vemos esta parte del versículo, se llega a una complicación al momento de interpretar, porque podríamos definir muchas cosas si nosotros nos ponemos a pensar en qué puede estar significando esto. Más o menos lo estaba diciendo la otra vez, pero tenemos que poder defender ese tipo de interpretaciones en nuestros corazones para que tengamos convicciones, ¿ok? Esta forma en la que habla de fe y para fe, hay otro versículo dentro de la Biblia que nos habla de forma exacta, dentro del Nuevo Testamento, perdón, que nos habla de forma exacta de este orden, ¿sí? Hay otros versículos en el Antiguo Testamento, pero el versículo principal que podemos utilizar para interpretar qué es lo que nos está diciendo aquí Pablo se encuentra en el Salmo. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Ok? Tiene la misma estructura. Esa es la parte importante y que nos ayuda a comprender qué es lo que significa. Aquí va otro principio de interpretación, amigos. La Biblia se interpreta mejor por la Biblia. Nosotros estamos 2000 años después, casi, de lo que se escribió, el Nuevo Testamento nada más. Estamos en otra cultura, en otro lugar geográfico. Estamos en el otro lado del mundo, literalmente. Hemos vivido un contexto completamente distinto de conocimientos y de formas de hablar. Entonces no podemos recaer en nuestra lectura normal para poder interpretar esto, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Leemos estos dos versículos y vemos cómo se relacionan. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Está hablándonos aquí. Es un tema completamente distinto, para que no se saquen de onda. Es un tema distinto. Aquí nos está hablando acerca de cómo es que recibe Dios con un olor grato a las personas. Y es un olor de Cristo el que se está oliendo, ¿sí? Y ese olor, las personas que se salvan también lo huelen. Y ese olor que las personas que se pierden también lo huelen. Ahora, la forma en la que lo reciben es muy diferente. Y aquí es donde va la relación. Versículo 16 dice, a estos, o sea, a los que se pierden, ciertamente es olor de muerte para muerte. Ahí está la estructura, ¿sí? De fe en fe, de fe para fe, de muerte para muerte, ¿sí? Y a aquellos olor de vida para vida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Dentro de nuestro pasaje de 2 de Corintios, significa que este olor de Cristo, para estas personas que están recibiéndolo, estas personas que están en muerte, lo reciben y se ejemplifica en sus vidas para muerte, ¿sí? Lo reciben desde la muerte y se mantienen en muerte, y aquellas que son creyentes lo reciben en vida y se mantienen en vida, ¿sí? Y sigue y aumenta una relación y tenemos ahí un hermano y entonces vemos cómo es que esto está avanzando, y si lo relacionamos esto con Romanos 1, versículo 17, podemos ver que entonces la revelación de la justicia de Dios se recibe con fe y se recibe para crecer esa fe, ¿sí? Para las personas que se pierden, ellos reciben el olor de muerte y les está causando muerte. Y en las personas que están vivas, ellos reciben el olor de Cristo y reciben el olor de vida y les está causando vida. Para los del versículo 17, lo reciben con fe, porque tienen fe, y les está causando fe, ¿sí? ¿Ok? Y les está causando fe. Uf. Ok. Ahí está la clave, amigos. Ahí está la clave de cómo es que nosotros somos salvados creyendo de forma continua. Porque cuando recibimos nosotros el Evangelio desde un punto de fe, esa fe se ve fortalecida y se ve fortalecida y se sigue viendo fortalecida. Y esta revelación de Dios no se detiene en nuestras vidas, sino que sigue ahí presente, y entonces la fe de un cristiano va progresando, ¿sí? Va avanzando la fe de un cristiano, ¿sí? Uy, me equivoqué hace rato que dije Hebreos 3. Es que se relacionaba mucho. El versículo que vamos a ver, entonces, que nos resume esto, una vez que se comprende, es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. ¿Ok? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Iglesia, hermanos, les declaro el evangelio, el cual también recibisteis en el pasado, en el cual también perseveras en el presente, ya sea el futuro, por el cual, a través de estoy refraseando en todas las partes, por el cual, asimismo, a través de este evangelio, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Ok? Ese es nuestro principal versículo cuando hablamos de perder la salvación. Por aquí lo que está diciendo Pablo es, hermanos, yo les sigo predicando el evangelio, ustedes lo siguen recibiendo, y por este mismo evangelio, por el cual asimismo dice, si retienen esta palabra que yo les predico, ustedes muestran que son salvos. La única forma en la que pudieron creer en vano era una forma de creencia que no llevaba fe, ¿sí? Si llevaba fe, era para fe, se retenía la palabra, se seguía escuchando y entonces llevaba a la perseveración,
Yo les he predicado esto, lo recibieron y también perseveran. Ahí coloca 3 puntos. Primeramente, lo les fue predicado. Segundamente, lo recibieron. Y tercero, perseveran. ¿Sí? Y estos 3 definen si creyeron o no. Y no nos puede faltar ninguno. Por eso necesitamos que sigan anunciándose estas noticias a cada uno de nosotros. Para que, como ya las recibimos, ahora también perseveremos y sigamos andando de fe en fe. ¿Sí? Otra forma, como lo frasea Jesucristo, hablando de las parábolas en Mateo 13, versículo 13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no entienden. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y me voy a saltar hasta el versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. ¿Ok? Jesucristo ahí nos habla acerca de gente que está escuchando, pero que no lo está recibiendo. Y del otro lado tenemos a gente que lo está escuchando, pero lo está recibiendo y está viendo y está oyendo. Y esa recepción continúa y continúa. Y estas personas no continúan. ¿Sí? Y un último versículo, sí, para terminar bien. Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13. ¿Ok? Sigue con esto, esta misma idea. Porque si vives, o Reina Valera, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí la parte que se contrastaría sería una vida conforme a la carne y una vida conforme al Espíritu. No solamente un momento, sino una vida. Y entonces tenemos que ver nosotros que tenemos que andar en esta vida y buscando esta vida. Y cuando tenemos un problema que sabemos que nuestra guerra contra el pecado no está siendo ganada con tanta frecuencia como quisiéramos nosotros, entonces tenemos que ver que dependemos de aquel que la inició, esta justificación, no desesperándonos, sino perseverando a través de esto, observando el Evangelio otra vez de vuelta, buscando seguir perseverando en esto cada día. ¿Sí, hermanos? Y con eso en mente, vamos a orar. Va, vení, vas. Sí. Ay, Padre Santo, Señor, te agradecemos porque nos has permitido terminar pues un día más con un estudio, Señor, aprendiendo más de ti. Te damos gracias porque pues nos guías, Señor. Sabemos que estás usando muy bien a Jaso para predicar tu palabra, Señor. Te damos gracias por su vida y por todas las vidas de las personas que están aquí, que pudieron conectarse y de las que no pudieron también, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has justificado por medio de la sangre de tu Hijo. Te damos gracias porque nos has dado fe. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a serte fieles, a perseverar, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a no despegarnos de tu evangelio para así no caer y mantenernos firmes. Te pedimos, Señor, tener una vida no conforme a la carne, sino conforme a tu espíritu, a tu palabra, Señor. Te damos gracias porque pues nos has permitido llegar hasta aquí en nuestra vida, Señor, y te pedimos que nos ayudes poco a poco a ir mejorando y a perfeccionarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, ¿cómo vieron ahorita? ¿Sí entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿O un comentario? Algo que les haya venido a su mente y a su corazón. También, si quieren. Muy bueno. Bueno, yo quería comentar que, bueno, me acuerdo que estábamos leyendo un libro en el club de lectura que hablaba de la fe
y decía, o sea, la fe nos la da Dios y nos justifica por medio de la fe. Entonces, tú es como que, bueno, me sorprende mucho de cuán grande es Dios, cuán misericordioso y, no sé, enorme en gracia, porque nos da todo esto sin siquiera merecerlos y sin hacer nada, simplemente nacimos con pecado, pecamos toda nuestra vida y Dios nos justificó y nos dio fe y nos está permitiendo nutrir nuestra fe. Entonces es como, me explota la cabeza. Y doy muchas gracias a Dios por eso, la verdad. Qué buena onda, Meni. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, amigos. Ay, no apaguen sus cámaras. Bueno, no, o sea, sí apaguen si quieren. Bueno. Ah, sí, cierto. Muchas gracias, Jazz. Ya la terminó. Muchas gracias.